Bien, pues para no atrasarnos más, vamos a comenzar. Antes que nada, me presento. Soy el doctor Carlos Vilchis. Voy a estar con ustedes el miércoles con el taller de Virtual Production. Y bueno, pues les agradezco mucho a los organizadores de Sublime en su sexta edición aquí en el estado de Jalisco por invitarnos. En este momento juego un poco más el rol para presentarles a su siguiente speaker. Eh, entonces, Rodrigo Muñoz, el siguiente invitado, les va a platicar hoy sobre el uso de las tecnologías de motion capture y el impacto que tiene en la industria académica. Su charla se enfoca particularmente en ayudarle al ecosistema educativo, a todos los que están buscando aprender nuevas tecnologías, entender la importancia de estas herramientas para la creación de videojuegos, para la creación de cine, para la creación de contenido interactivo y principalmente contenido en real time, que como saben ha crecido mucho gracias al uso de estas tecnologías que permiten hacerlo en vivo. Rodrigo Muñoz trabaja para Vicon Motion Systems, una compañía muy conocida en motion capture, y nos va a presentar particularmente hoy este tópico. Dejo a Rodri para que les cuente un poquito más. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas tardes para todos. Es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. La idea de lo que vamos a ver justamente, como mencionaba Carlos, es conocer cuál es la importancia y el impacto que tienen los sistemas de captura de movimiento en entornos académicos. ¿Por qué? Porque la primera vez que nosotros tendemos a conocer acerca de esas tecnologías, lo vemos ya desde el lado de la industria, cómo se aplica en el cine, cómo se aplica en los videojuegos, pero esto justamente llega en un momento en que Latinoamérica está pidiendo más de este tipo de tecnologías para dar desde un paso atrás, desde la parte de la academia, cómo se logra cerrar justamente esa brecha entre la academia y entre la industria. Entonces vamos a charlar un poco acerca de esto y la idea es que al final pues tenemos alguna pregunta, las podemos resolver sin ninguna duda. Un momento. No me está pasando desde la tablet. ¿Pueden ayudarme, porfa? Bueno, primero quiero darles, antes de esto, un poco de referencia y de un background de mi experiencia con captura de movimiento. Yo empiezo a trabajar con sistemas de captura de movimiento aproximadamente en el año 2016 en un rol de operador de captura de movimiento, justamente con un sistema Vicon que adquiere la Universidad Javeriana en Bogotá. Entonces, mi primer acercamiento a este tipo de tecnologías es 100% en un entorno académico, pero desde el lado de la operación. Yo era el encargado de realizar el montaje de los sistemas, la calibración, la operación, tanto para docencia como para investigación, en apoyo a algunas clases, pero también empiezo a tener mis primeros acercamientos de industria creativa cuando la universidad utilizaba ese tipo de sistemas para eventos, para grabaciones, para algún tipo de colaboraciones. Posteriormente, ya empiezo a trabajar desde la parte directamente del entrenamiento de esos sistemas de captura de movimiento y ya más posteriormente, aproximadamente hace unos 2 o 3 años, empiezo a vincularme más desde la parte del desarrollo del negocio como tal, de cómo llevar a ese tipo de industrias, pero siempre enfocado y siempre con este enlace hacia la industria académica. También tengo experiencia como profesor universitario y básicamente digamos, esta experiencia que recojo en la parte de profesor universitario es la que voy a empezar a trabajar en esta presentación. Vamos a enfocarnos inicialmente en estos 6 pilares. Lo primero, una explicación básica de qué es la captura de movimiento. Vamos a hablar de qué clases de sistema de captura de movimiento existe. Mirar puntualmente la captura de movimiento dentro de la academia, tanto cuál es el papel del profesor, cuál es el papel del estudiante, cómo deben trabajarse. Vamos a mirar un caso de éxito académico, justamente la Universidad Javeriana. Vamos a hablar del campo de acción profesional que tiene para finalmente cerrar el cómo ese tipo de herramientas logran justamente cerrar esta brecha entre la academia e industria, pero mirándolo desde el punto de cuáles son los roles que exige hoy en día la industria y cómo se están abordando desde la academia para cerrar esta brecha.
Básicamente, si nosotros queremos hablar de la captura de movimiento, podemos definirla con esta frase puntual: una tecnología utilizada para registrar el movimiento de personas, animales u objetos en un espacio 3D para procesarlo dentro de una computadora. Y aquí me gustaría hacer un primer sondeo. ¿Quiénes de los que están aquí en el auditorio alguna vez han tenido acercamiento o utilizado un sistema de captura de movimiento? Ok, gracias. Pregunta: ¿de estos todos en entorno académico o productivo o ambos? ¿Quién es académico inicialmente? Ok, productivo. Ándale, ok. Hay más manos que la vez pasada. Bien. ¿Alguno que lo haya trabajado en los dos esquemas? Perfecto. Si ustedes se dan cuenta, miren que en este caso la mayor fuente de acercamientos que las personas tienen en Latinoamérica hoy en día hacia la captura de movimiento van desde el lado académico. ¿Qué suele pasar con esto? Y es interesante que los mismos profesores que editan las clases o los mismos investigadores son los que posteriormente van a empezar a realizar esta operación. Entonces, justamente sí quería hacer esta primera aproximación a qué es la captura de movimiento, por si algunos de los presentes no tiene todavía conocimiento de qué es. Este es, digamos, una breve introducción que nos va a permitir abordar de manera correcta el contenido que vamos a empezar a trabajar en adelante. ¿Qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta cuando hablamos de la captura de movimiento? Es un proceso de grabación de movimiento y traslado de este a un modelo digital. Se basa en técnicas de fotogrametría o triangulación, y esto lo van a entender muchísimo mejor con el taller que el miércoles va a estar dando justamente el doctor Carlos Vilchis, donde se va, digamos, a ver de una manera mucho más práctica. Se utiliza principalmente en la industria de entretenimiento, pero también suele utilizarse para fines de rendimiento deportivo o para fines médicos como análisis de marcha, recuperación. Y eso también es muy interesante porque cuando los estudiantes tienden a un sistema de captura de movimiento, saben o que existe o solo para animación, o solo para life science, para la parte clínica, o solo para la parte de ingeniería. Y es interesante que se pudiera abrir un espacio en el que el estudiante, aunque tenga, digamos, una concentración de videojuegos, de animación, que también sepa que existan otro tipo de usos para la captura de movimiento. También se refiere como tal a la técnica de almacenar las acciones de los actores humanos y usar esta información para animar modelos digitales de personajes en animación 3D. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa. Si ustedes se dan cuenta, hago énfasis en acciones de actores humanos. Digamos que hoy en día, para la parte de animación y para la parte de videojuegos, este tipo de sistemas están optimizados para una animación bípeda. Sin embargo, es importante que a nivel de la academia se empiecen a explorar otro tipo de aplicaciones, como por ejemplo, ¿qué pasa si el personaje que yo quiero animar no tiene una morfología bípeda? ¿Qué pasa si de pronto tiene, por ejemplo, es un cuadrúpedo? ¿Qué pasa si tiene alas? ¿Qué pasa si de pronto tiene una extensión, de pronto tiene los brazos más largos? Aquí alguien recuerda, este es un video que ya tiene un tiempo, pero que es un muy buen ejemplo. ¿Alguno recuerda el video de Adventure of a Lifetime de Coldplay, el de los que eran los 4 simios? Este se realizó con captura de movimiento, y justamente los primeros retos que ellos encontraron era cómo simular el movimiento de los orangutanes y de los chimpancés. Se hizo con captura de movimiento, pero si se dan cuenta, no es directamente movimientos de humanos. Entonces lo interesante, lo importante también es que a nivel de academia se le da la libertad al estudiante de expresar y de poder experimentar con ese otro tipo de, llamémosle, movimientos a capturar. ¿Qué ventajas tenemos o encontramos cuando involucramos la captura de movimiento en los flujos de trabajo? Lo primero va a ser una animación realista, rápida y de alta fidelidad. ¿A qué nos referimos con esto? Es básicamente como si ustedes le ubicaran un papel carbón al actor o a la actriz y van a copiar directamente la animación. Va a reducir el tiempo, digamos, de la producción como tal, pero se debe tener en cuenta, y es importante que el estudiante tenga ese conocimiento, que a nivel de postproducción te puede llevar un poco más de tiempo que una producción tradicional, porque agrega un proceso adicional que es la limpieza de la captura de movimiento. Esto lo vamos a entender más adelante con el caso de éxito. Lo segundo, te permite realizar tomas de VFX en tiempo real, que justamente lo van a entender mejor el día miércoles con la charla del Dr. Vilchis. En este caso también te va a permitir ver la actuación aplicada al personaje en el momento de la captura y en tiempo real. Esto justamente va a verse un poco más o va a haber impactado muchísimo más cada uno de los roles que se tienen en la captura de movimiento. ¿Por qué? Porque cuando tú estás trabajando en una producción tradicional, tú sí tienes como tal un monitor donde tú estás viendo, sea el program, sea el preview de lo que tú estás trabajando. Pero en este momento, como se están involucrando modelos 3D y en algunos casos más avanzados escenarios 3D, tú vas a poder ver esa visualización mixta de una manera mucho más directa en este caso.
y la ventaja que te va a permitir también realizar la captura de múltiples personajes y la captura de múltiples props en tiempo real y de manera simultánea. Y aquí viene también algo interesante. Por lo general, cuando se están realizando las animaciones, llamémoslo tradicionales, por ejemplo, como con keyframes, es normal que tú sí realices de pronto este tipo de animaciones, pero en algunos casos te va a pedir que tú te enfoques específicamente, sea en un personaje, sea en un prop o sea un elemento específico de la animación. Ventaja entonces en este caso con la captura de movimiento, tú vas a poder multiplicar ese tipo de acciones que tú haces y reducir como tal el tiempo en la captura, pero sin perder de vista que te puede aumentar un poco el tiempo de la postproducción. ¿Qué es lo que nosotros debemos también tener en cuenta en este caso? Cuando nosotros hablamos de la captura de movimiento, así como cuando hablamos, por ejemplo, de inteligencia artificial, tenemos varios tipos de inteligencia artificial, por lo tanto, también podemos encontrar varios sistemas de captura de movimiento. La imagen que ustedes ven arriba a la izquierda es una tecnología denominada sistemas de captura de trajes inerciales. Esto básicamente lo que te permite a ti es con unos IMUs, por ejemplo, como el que tiene tu teléfono o como el que tienen algunos relojes, medir cuál es la aceleración de los segmentos y cuál es su posición con respecto a las articulaciones. El segundo que ustedes ven en la mitad es un sistema óptico, el cual te permite tener un esquema de cámaras, justamente lo van a ver el día miércoles de funcionamiento, y es básicamente el que nosotros vemos por lo general en detrás de cámaras de películas, de videojuegos, en el cual cada actor o cada actriz tiene un traje y por medio de marcadores reflectantes te permite definir cuál es el cuerpo de la persona y a partir de él generar la animación. El que ustedes ven arriba a la izquierda y el que ven abajo a la derecha son dos sistemas que vinieron basados desde un entorno de investigación porque utilizaban sistemas mecánicos para poder medir el movimiento de las articulaciones y sistemas electromagnéticos. ¿Qué es lo que pasa? Que ese tipo de sistemas se veían muy afectados por otros equipos que tú tuvieras en el escenario, como algunas cámaras, alguna radiofrecuencia que tú emitías, incluso señales de microfonía, y en algunos casos era demasiado engorroso para el actor y para la actriz. De hecho, si ustedes ven, sobre todo el de arriba a la derecha, no se ve muy cómodo. Sobre todo quiero que nos fijemos de la foto de arriba a la izquierda, la primera imagen, donde se ve que tiene casi, no es un amortiguador como tal, pero sí tiene un mecanismo en el cuello que le va a permitir, digamos, determinar el movimiento. ¿Qué es lo que pasa? Una desventaja que tienen esos dos tipos de sistemas es que al ser engorrosos, al no ser tan prácticos, la animación que se va a trasladar es el gesto de molestia del actor y de la actriz en algunos casos. Esto es una ventaja que tienen entonces tanto los sistemas inerciales como los sistemas ópticos. Y es que como tal no se va a sentir un peso adicional, no se va a sentir una restricción física que como tal vaya a cortar la animación y que permita transmitir indeseablemente a la animación un gesto de cansancio. Y por aparte tenemos los sistemas de captura facial y esta es, digamos, una tecnología que últimamente se ha visto muy bien apoyada por los sistemas de inteligencia artificial propiamente. ¿Por qué? Anteriormente, si ustedes ven, por ejemplo, la imagen de Zoe Saldana cuando estaba grabando Avatar, ella tiene unos puntos de alto contraste en el rostro. En algunos casos, para lograr la máxima fidelidad en la captura de movimiento, se llegan a ubicar incluso en el rostro marcadores como los del traje, pero de 3 milímetros de diámetro, semiesféricos. ¿Qué es lo que pasaba? El proceso de producción tendría que ser ya demasiado lento porque agregar los casi 60 marcadores en el rostro, pues te iba a tomar un tiempo, ubicarlos en una posición específica y en algunos casos, sobre todo cuando hablamos de los marcadores que se ubicaban en la región de los párpados, era también molesto para el actor y para la actriz. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero esa es también la razón por la que hoy en día algunos sistemas de inteligencia artificial basados o apalancados también con Machine Vision te permiten a ti tener literal, por ejemplo, el ARKit de iPhone y a partir de este realizar la captura facial y adjuntarla directamente a un rig facial. Entonces digamos que este es un muy buen ejemplo de en qué momento se unen los dos caminos de la inteligencia artificial y de la captura de movimiento. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta en este caso? Que son dos tipos de animación, llamémoslo, y lo profundizo un poco más adelante, que no va una en contra con la otra. No son exclusivas y en algunos casos el papel que debe tener tanto el estudiante como el profesor es encontrar más vías de confluencia entre estas dos tecnologías que permiten u optimizar un proceso o digamos no tan deseablemente reemplazar del todo un proceso. ¿Qué es lo que se debe tener en cuenta cuando se realiza esto? Que el estudiante debe ser consciente de cuál es el flujo de trabajo que tiene que llevar para desarrollar este tipo
digamos, de modificaciones. En este caso, y profundizando un poco más el tema, nosotros debemos entender la captura de movimiento como una herramienta justamente dentro de un toolbox o dentro de una caja de herramientas. Y ese es un ejemplo que de hecho me lo explicaban a mí cuando empecé a utilizar los sistemas de captura de movimiento. Me decían, si tú quieres clavar una puntilla o un clavo en una mesa, esta es la herramienta indicada, que es un martillo. Pero si tú en el momento no tienes el martillo y tienes que solucionarlo, tú puedes tomar el destornillador por el mango, darle la vuelta, con ese golpear el clavo y vas a tener el mismo resultado. ¿Qué es lo que pasa? Puede que te tome más tiempo, puede que no sea la tecnología indicada, pero tú tienes en algún momento que llegar a desarrollar un nivel de decisión de decir, ¿cuándo utilizo el martillo? Y si no tengo el martillo, ¿qué otro tipo de herramientas puedo utilizar? Entonces, básicamente nosotros podemos englobarlo en 3 niveles específicos. La animación directa o la animación tradicional, que sigue teniendo muy buenos resultados, la captura de movimiento como tal, y el tercero, los sistemas de captura de movimiento. ¿Qué es lo que pasa? A nivel académico, nosotros podemos encontrar casos en los que los mismos profesores dicen, yo quiero dedicarme 100% a la animación directa tradicional, sea porque es un método purista, sea porque tienen muy buena estrategia académica enfocada a este tipo de herramientas, o también puede ser por gusto. ¿Qué es lo que pasa? Los sistemas de captura de movimiento han encontrado incluso a nivel de Latinoamérica, tal vez hace unos 8 o 10 años, encontraron una resistencia en la cual incluso los decanos académicos decían, el enfoque académico que tiene en este momento la carrera no es indicado para introducir como tal la captura de movimiento. ¿Qué otro, digamos, elemento también impidió en un momento que llegaran la captura de movimiento a Latinoamérica como tal, ya empujar muy fuerte? El costo que tienen es un costo de inversión altísimo que comparado con la animación tradicional, pues la animación tradicional es muy pequeña. Pero en este caso, cuando hablamos de los sistemas de inteligencia artificial, y atándolo un poco con la charla que tenemos hace poco acerca de las leyes, de las limitantes, de cómo se utiliza la inteligencia artificial, es sobre todo lograr darle al estudiante la captura de movimiento como una herramienta en la que él va a decidir y desarrollar un criterio de decisión de decir, ¿cuándo me conviene utilizar animación tradicional y por qué? ¿Cuándo me conviene utilizar la captura de movimiento y por qué? ¿Y cuándo me conviene utilizar los sistemas de inteligencia artificial y por qué? Hacia el final de la charla voy a dar unos ejemplos puntuales de cuáles son los roles que está exigiendo hoy en día la industria de la animación de los videojuegos para hacer un poco más de énfasis en estos sistemas. Aquí hablamos entonces ya un poco de la animación tradicional o de los keyframes, pero quiero que miremos algo muy relevante. ¿Quiénes han tenido la oportunidad de trabajar con Maya, con 3D Max, con Motion Builder? Si ustedes se dan cuenta, este tipo de programas de software vienen ya trabajando con unos modelos predefinidos exactamente de los rigs. Los que no tienen experiencia con este tipo de programas, el rig es el esqueleto que se ve debajo del actor. Eso es básicamente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la industria de la captura de movimiento a nivel académico, a nivel de producción, llamémoslo un poco, no tanto, pero un poco más masiva, llamémoslo, lo primero que ellos debían tener en cuenta era que no podían pelear con los sistemas de animación tradicionales. ¿Por qué? Porque era una industria que ya estaba consolidada y que sobre todo a nivel académico ya había desarrollado unos modelos de trabajo y unos modelos de desarrollo de flujo de datos. Entonces, básicamente, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, lo que más tiene marcado en la animación directa son las articulaciones y la unión de los segmentos. En este caso, la captura de movimiento va a trabajar con exactamente el mismo esquema. Entonces, ¿qué ventaja se va a tener? Que si tú vienes de un proceso de flujo de trabajo académico de animación tradicional, tú puedes directamente empezar a trabajar con la herramienta de captura de movimiento. ¿Por qué? Porque tú no vas a tener que cambiar tu flujo de trabajo, tu flujo académico de conocimiento, no vas a tener que cambiar, por ejemplo, si estás trabajando con tu propio corto para una asignatura o para tu trabajo de grado. Si tú ya tienes definido en este caso qué personajes vas a utilizar, cuál va a ser la idea, cuál es la idea que tú quieres transmitir con este guión, por ejemplo, si hiciste un proceso completo de guionización, tú no vas a tener que cambiar nada de eso si decides de un momento a otro trabajar con captura de movimiento. Justamente con el ejemplo que vamos a dar más adelante se va a entender muchísimo mejor. Con la inteligencia artificial pasa algo curioso. No sé si alguien había visto antes este meme. Así tal cual de, no, la inteligencia artificial, Skyrim nos va a matar. Y vemos hoy en día casos como la inteligencia artificial aún tiene ciertas fallas. ¿Qué es lo que pasa? Aquí quiero hacer un poco una pausa y otra vez quiero hacer una pequeña encuesta. ¿Quiénes ya han involucrado a nivel académico inteligencia artificial generativa, sea para trabajos de grado o para trabajos de alguna asignatura?
Ok, tenemos como 5 o 6 personas nada más. Pregunta, ¿los que no lo han utilizado, no lo han utilizado porque no han tenido la opción o porque pronto tienen algún concepto de no me gusta no me gusta la inteligencia artificial por esto, por aquello? ¿Quiénes no lo han utilizado porque no han tenido la oportunidad o el caso específico de uso para poder aplicarlo? Uno por acá. Perfecto. ¿Alguno de ustedes no la utiliza porque a nivel personal no sea una herramienta, llamémoslo útil, o no les guste trabajarla con ella? Una por acá, dos por acá, tres por acá, 3,5 por allá, 4, 5, 6. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren que en este caso, y aquí me regreso un poco al ejemplo del martillo y el destornillador, muchas veces cuando nosotros vemos o queremos trabajar con ese tipo de sistemas, lastimosamente nos llegan fuentes externas, sea externas a la academia, sea externas a la producción, en las cuales la inteligencia artificial se utiliza para fines no tan buenos. Entonces nosotros digamos que tenemos esta percepción de que no es bueno, de que no es útil, de que me va a cambiar mis procesos, o incluso si nosotros también lo miramos un poco a futuro, todavía se tiene ese concepto de que la inteligencia artificial va a reemplazar tanto mi proceso académico como mi proceso productivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este caso, lo que nosotros debemos tener en cuenta es nosotros, y aquí me pongo más en el rol de profesor, nosotros lo que tenemos que empezar a desarrollar, tanto con la captura de movimiento como con la inteligencia artificial, es cómo convertimos este tipo de herramientas para entregarle al estudiante la opción de desarrollar un criterio de decisión. Digamos que sobre ese tema es que se va a desarrollar la segunda parte de la charla, y es justamente por qué el estudiante no desea abordar esa tecnología y qué herramientas puedo darle yo para que las explore como tal. ¿Por qué? Porque estando en un entorno académico, lo ideal es que se empiecen a explorar de una manera muy diferente. Esto incluso también lo van a entender el día miércoles en el taller de mockup, justamente cuando vean cómo se ubican las cámaras, por qué las cámaras están ubicadas de esta manera. ¿Por qué? Porque incluso en captura de movimiento hemos encontrado casos de que se han instalado equipos hace 8, 10 años y por alguna razón una cámara quedó mal ubicada. Y cuando le preguntamos al profesor, al estudiante, pregunta, ¿por qué esa cámara está ubicada de esa manera? Nos dicen, el último profesor la ubicó así y nos dijo que no tocáramos nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí encontramos también casos en los que nosotros, en lugar de tener benefactores de ese tipo de tecnología, encontramos detractores, porque dicen, no, mira, me instalaron un sistema hace 10 años, pero esas 3 cámaras no funcionan. Y cuando nosotros vamos a mirar, decimos, claro, es que o están mal enfocadas o están mal calibradas. Y en este caso, por una mala concepción de un profe que dijo, no, el sistema lo instalaron así y no se puede tocar, se pierde el enriquecimiento de este tipo de experiencias. Entonces, también, ¿qué es lo que pasa? Que al igual que la inteligencia artificial, la captura de movimiento debe ser un espacio en el cual el estudiante, si quiere bajar una cámara de altura, la pueda bajar. Si quiere probar, por ejemplo, otro tipo de marca en el cuerpo, lo pueda probar. De si quiere tratar si quiere probar, perdón, otro tipo de flujo de trabajos, por ejemplo, hacia un Real Engine, lo puede empezar a crear. Entonces, la invitación como tal es a que en ese caso se pruebe más este tipo de aplicaciones. ¿Qué es lo que pasa? Este ejemplo es un muy buen ejemplo y aquí quiero hacer también otro tipo de encuesta, llamémoslo. Técnicamente, esto es un sistema de captura de movimiento. ¿Por qué? Porque yo ubico unas cámaras alrededor, de hecho son cámaras GoPro, son cámaras de video, y el sistema, al subir los 4 videos, detecta cuál es la posición de 3D y te genera la animación como tal. Sin embargo, si recordamos la diapositiva anterior, donde como tal la persona tenía un traje o tenía un sistema como tal encima, generaba la captura de movimiento, si ustedes se dan cuenta en ese caso, el actor tiene su propia ropa, no hay un aditamento especial en el escenario, nada más que unos tripés y una cámara. Entonces, ¿quiénes considerarían como tal que los sistemas de inteligencia artificial por video también son captura de movimiento y quienes consideran que no son captura de movimiento porque el actor como tal no tiene un traje encima? Primero quiero hacer esa pregunta para luego hacer una explicación mucho más puntual. ¿Quién dice, sí, eso es captura de movimiento? Ándale, 90%. Asumo que el 10% es un no o un no sé. ¿Quiénes dicen no es captura de movimiento? No, mentiras. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros tratamos con los sistemas de captura de movimiento, sean inerciales o sean ópticos, yo tengo un elemento de medición directa sobre el cuerpo, sean los sensores inerciales o sea el rebote de la luz infrarroja. Sin embargo, cuando hablamos de los sistemas de inteligencia artificial, en algunos casos no se hace una medición directa, sino que el sistema asume cuál es el movimiento que está realizando el actor, el personaje en este caso.
¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es la razón por la cual la mayoría de sistemas de inteligencia artificial no te permiten capturar props? Por ejemplo, es difícil capturar una espada, es difícil capturar un balón. ¿Por qué? Porque está optimizado primero para analizar un movimiento bípedo, pero en algunos casos nos damos cuenta que, por ejemplo, cuando hacen de pronto un slide, como el de un beisbolista, cuando tiene que hacer una captura en el cual tiene que estar, por ejemplo, encima de este sofá, el sistema no lo detecta muy bien porque tiene demasiadas limitaciones. Entonces, también, ¿cuál es la invitación? Que ustedes también empiecen a preguntarse si este tipo de sistemas realmente hacen una captura del movimiento o el sistema asume y predice cuál es el movimiento como tal. ¿Qué ventaja nos da esto? Que nosotros podemos empezar a hablar de escenarios híbridos en los cuales yo, por ejemplo, puedo tener un actor que tiene un traje inercial, puedo tener un actor que tiene un traje de captura de movimiento con un sistema óptico alrededor, y cómo puedo empezar a desarrollar, sean algoritmos, sean aplicaciones puntuales, que me ayuden a mejorar o a optimizar, por ejemplo, los procesos de postproducción en la captura de movimiento. Aquí vamos con otro ejemplo. Este es un sistema que incluso se utilizó para el videojuego Cyberpunk 77, si no estoy mal. Esto ya de entrada es cero captura de movimiento. ¿Por qué? Esto funcionaba con un sistema en el cual casi que tú escribías el guión y le decías, el personaje José tiene que mencionar este párrafo, pero con un 50% de alegría, con un 40% de duda y con un 10% de negación, llamémoslo. Y el sistema, a partir de sus parámetros, ajustaba todos los modeladores de la cara y te generaba la expresión en el rostro. Entonces aquí de entrada 100% ya no es captura de movimiento, pero sí empieza a trabajar con inteligencia artificial en algún punto. De hecho, podemos asimilarlo como funcionaban los modelos, por ejemplo, de lógica difusa, en el cual tú tenías más de una variable y querías combinarlas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este es otro ejemplo en el cual yo puedo empezar a mezclar la captura de movimiento con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Cuando hablamos de los procesos de producción, es normal que ustedes vean, incluso los detrás de cámaras, que el actor o la actriz tiene tanto el sistema de captura de movimiento facial, sea un teléfono, sea una cámara, y tenga el traje de captura. Sin embargo, muchas veces, por el tipo de acción que se quiere grabar, por la escenografía, incluso por el maquillaje, no es posible realizar los dos procesos a la vez. Y es muy interesante que nosotros también a nivel académico empecemos a mirar cómo este tipo de procesos que debo partirlos en dos, los puedo solucionar. Entonces, por ejemplo, no sé si alguno vio en detrás de cámaras de Avatar 2 que justamente ya pueden hacer mockup debajo del agua. ¿Quiénes vieron ese? La principal limitante de la captura de movimiento cuando vamos a capturar debajo del agua es la difracción de la luz. Entonces, si yo tengo un sistema óptico que me está apuntando por el mismo comportamiento del agua, el sistema no va a calcular muy bien los rebotes de luz. ¿Cómo lo solucionaron ellos? Encima de la piscina utilizaron, eran como unas pelotitas de 2 pulgadas más o menos, que bloqueaban la incidencia de luz exterior. Entonces, lograron solucionar esa parte, pero ¿qué pasaba? Que la captura facial era difícil de manejar debajo del agua. ¿Por qué? Porque tú no puedes, por ejemplo, decirle, justamente, por ejemplo, a Soy Saldana, ok, aguanta la respiración 30 segundos, pero a la vez que la aguantas, di el diálogo. Era totalmente diferente, habían burbujas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este es un tipo de soluciones de inteligencia artificial que funciona como un complemento de la captura de movimiento. ¿Qué es lo que pasa? No va a aplicar para todos los casos. Y esto lo vamos a retomar un poco adelante, y es que también justamente ni la captura de movimiento ni la inteligencia artificial es una bala de plata. Ninguna te va a cubrir el 100% de los escenarios de producción o de los escenarios de animación, perdón, de académico. ¿Qué es lo que tenemos entonces en cuenta en este caso? Y vuelvo al tema inicial, desarrollar en el estudiante o dar una herramienta, desarrollar el criterio de decisión de cuándo utilizo esta herramienta, por qué, cuándo utilizo esta herramienta y por qué. Ahora, ya hablando un poco más puntual de la captura de movimiento dentro de la academia, aquí quiero saber quiénes son profesores como tal, de alguna carrera relacionada con la animación. Perfecto. ¿Estudiantes activos de alguna carrera de animación? Ahí son muy jóvenes. Ok, híjole. Ok, va, perfecto. ¿Por qué pregunto esto? Porque esta parte la vamos a abordar desde el rol del profesor y la vamos a abordar también desde el rol del estudiante. ¿Qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta en una primera medida?
Como toda herramienta académica, debe cumplir su función primordial, su función misional, que es como tal funcionar como una herramienta de aprendizaje y es a través de esta herramienta enfrentar al estudiante a diversos escenarios en los cuales tiene que solucionar algún elemento para llegar a su fin. Lo segundo, funcionar también como una herramienta de investigación. ¿Por qué? Por lo general, cuando nosotros hablamos de las herramientas de investigación, puede que lo primero que nosotros pensemos es, ok, puedo irme por la parte de ingeniería, puedo irme por la parte de ciencias médicas, de la parte de ciencias clínicas, de rendimiento deportivo, pero a nivel de animación, ustedes van a encontrar también muchos procesos de animación. ¿Alguno de ustedes ha leído el libro Creatividad S.A. de Ed Catmull? En ese libro, en algunas partes, él habla de los procesos de investigación y animación que manejaban dentro de Pixar. Recomendadísimo ese libro, es muy interesante porque también trabaja varias analogías de cómo el estudiante en un entorno de animación académico puede también empezar a detonar diversos procesos de investigación. De hecho, ahorita se me escapa el nombre, pero hay un premio. Carlos, ayúdame, es el premio de programación, que no es el Nobel de programación, el Turing, el premio Alan Turing. El premio Alan Turing ha sido otorgado en más de una ocasión a personas de la industria de la animación, porque desarrollan procesos de programación para computación, desarrollan procesos, por ejemplo, como los del ray tracing, desarrollan procesos como la captura de movimiento. Entonces también es una invitación a que en este caso, dentro de la academia, los sistemas de captura de movimiento funcionen también como una herramienta en la cual el estudiante no soluciona solo un proceso académico, no soluciona solo un proceso de trabajo de grado, sino que empieza a desarrollar un proceso de investigación. Y lo vamos a hacer un poco más adelante en cuáles son los puestos que la industria de videojuegos y animación están exigiendo hoy en día. Lo siguiente como tal, 100% permitir la comprensión de los flujos de trabajo. ¿Por qué? Cuando hablamos, por ejemplo, y regresemos mentalmente un momento a la diapositiva que teníamos sobre Motion Builder, tal cual el flujo de trabajo no debería cambiar hasta el punto en el que se realiza la captura del movimiento. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces, y muchos profesores también, colegas, nos han ayudado a entender esto, y es que el peor error que se puede utilizar con un sistema, llamémoslo novedoso, como la captura de movimiento, es que se enfoque al estudiante como si fuera el operario final del sistema. ¿Por qué? Cuando se está trabajando como el operador final del sistema, el estudiante realmente solo se va a centrar en cómo realizo la captura de movimiento, pero está obviando atrás todo un sistema, pero todo un proceso en el cual él dice, ok, si hay un guión, ¿cómo hago un guión para captura de movimiento? Si hay un casting, ¿cómo hago un casting para captura de movimiento? Pregunta, ¿alguien alguna vez había preguntado si había que hacer casting para captura de movimiento? Y es muy interesante ese proceso porque yo tuve la oportunidad de trabajar con un productor jalisciense, él es de Guadalajara, Rubén Olvera. Él trabajó con una empresa alguna vez, me voy a sentir viejo otra vez. ¿Alguien vio la película Killer Clowns from Space? Es una película de culto de los 80s. Hace poco desarrollaron la IP para el videojuego y en el videojuego se utilizó captura de movimiento. Yo estuve en el proceso, no de guionización, pero sí en el proceso anterior y era el de casting y yo nunca en la vida había pensado que uno tenía que hacer casting para captura de movimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Llegaban dobles de acción, llegaban acróbatas, llegaban actores de teatro que son muy histriónicos, que saben moverse muy bien, pero es un proceso que hasta que tú no estás en un entorno de producción, ni siquiera se te pasa por la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se habla de la captura de movimiento en el entorno académico, no debemos limitarnos solo al funcionamiento como tal del sistema, sino cómo esa pieza encaja en todo el ensamblaje de un proceso completo de animación. Ahora más adelante con el ejemplo lo vamos a ver, pero claro, listo, yo ya pasé un proceso de casting, ya pasé un proceso de preproducción, ya pasé un proceso de pruebas de la captura, ya estoy realizando la captura. Ahora, ¿qué viene después de la captura? Pregunta, los que han trabajado con captura de movimiento, ¿quién de aquí ha tenido experiencia en la limpieza de la captura de movimiento? De los que levantaron la mano, ¿quién considera que es algo que ustedes dicen, esto no está tan padre, tal vez no quisiera, se están riendo, ahora entienden por qué? ¿Qué es lo que pasa? La primera vez que uno empieza a enfrentarse a captura de movimiento dice, no, todo es genial, se pone el traje, se mueve y la captura ya está. Pero cuando tú entras a la parte de postproducción dices, ok, cuando yo estaba haciendo mis trabajos en Motion Builder, yo nunca limpié mi animación en Motion Builder como tengo que limpiarlo en Mockup. Yo nunca entré a hacer una limpieza casi que frame por frame y estoy grabando a
300 frames por segundo, ¿cuántos puntos de captura tengo que revisar en ese segmento? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí ya entramos ok, ¿qué pasa cuando yo termino la captura de movimiento? ¿Cómo le entrego la animación a la persona que la va a pegar, al personaje como tal, o al actor, o al prop? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es clave entender cuál es el proceso completo de la captura de movimiento y, como les mencionaba, no cerrarse solo en, ok, ¿qué botón tengo que picarle para que empiece la captura? ¿Qué botón le pico para calibrar el sistema? ¿Qué botón le pico para calibrar el actor o la actriz o el prop como tal? Y finalmente, entender, como les mencionaba antes, que no es, una bala de plata. Y aquí les doy un ejemplo que también me quedó muy claro desde la primera vez que me enseñaron captura de movimiento, y es, yo soy su estudiante. Le digo, profe, mira, pero ¿cómo es tu nombre? Mauricio. Digamos que Mauricio es mi profe. Le digo, Mauricio, yo quiero utilizar el mockup. Tú me dices, listo, va. Y tú me dices, ¿qué quieres capturar? Y yo te digo, mira, yo quiero capturar una bolsa de leche. El personaje es una bolsa de leche para un comercial de Alpura, no sé. Y tú me preguntas, ok, ¿y cómo se va a mover la bolsa de leche? Y yo te digo, se va a mover así. Y son 10 segundos, no es más. ¿Tú consideras que captura de movimiento es la herramienta adecuada para realizar ese tipo de animaciones? Yo digo que la IA, yo lo haría en IA porque pienso que puede haber una cierta variable que la máquina interprete, pero pienso que resultado versus inversión es un resultado increíble, y que si tú como creativo también puedes ponerle una perspectiva de usabilidad a esto, puede ser muy interesante. Siempre estamos con las limitaciones de las animaciones o del 3D o del presupuesto, y creo que la IA ahí es donde se convierte en una herramienta increíble. Gracias, Mauricio. Incluso abordemos un tema que tampoco suele abordarse en la captura de movimiento académico. Es, ok, ¿cuánto me cuesta a mí hacer captura de movimiento? Si yo tengo mi estudio, mi traje, ¿yo cómo cobro mis proyectos de captura de movimiento? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si alguien dice, listo, vamos a animar a la bolsita de leche de Alpura, pero tú dices, espera. Yo tengo un escenario en el cual montarlo me toma, pon tú, 3 horas de montaje, tengo costos asociados de renta del estudio, tengo un costo asociado de, ok, ¿cuántas personas tengo contratadas? Y tú dices, chale, tal vez de pronto por 10 segundos el costo que yo le transmito a mi cliente final me va a decir, estás loco. Yo lo animo o con AI o tal cual yo puedo hacer mi animación de mi bolsita de leche en malla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este es el ejemplo perfecto de por qué el mockup no es una herramienta, no es una bala de plata, no te va a funcionar para todas las situaciones. Ahora, crucemos un poco la barda. ¿Cuál es el papel como tal del estudiante? Primero, como lo ha mencionado, desarrollar un criterio de selección. ¿Cuándo sí, cuándo no y por qué? Segundo, realizar una exploración fuera de la academia. ¿Cómo se realiza esa exploración fuera de la academia? Hoy en día digo que la herramienta más fácil de acceder es ve a YouTube y busca un detrás de cámaras de Avengers, tal cual. Ahí empiezas a conocer un poco más. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día también muchas herramientas de inteligencia artificial o algunas de captura de movimiento te permiten tener acceso a algunas licencias académicas en las que tú puedes literalmente decir, hoy quiero jugarle 10 minutos a cómo funciona un sistema óptico de captura de movimiento. Puedes hacerlo también. El tercero, diseñar, implementar y modificar sus propios flujos de trabajo. No te quedes como tal solo con el flujo de trabajo que tú manejas en la escuela. ¿Por qué? Porque tienden a ser escenarios controlados. Y cuando el estudiante sale ya a la vida real, dice, eso nunca falló en clase. Es más, yo no sabía que eso podía fallar porque nunca falló en clase. Entonces, cuando empiezas a acercarte a este tipo de flujos de trabajo de la vida real, tú dices, ok, yo tengo que saber cómo modificar incluso flujo de trabajo o incluso cómo desarrollar desde cero un flujo de trabajo. Finalmente, no verlo solo como una herramienta académica. Hoy en día, si ustedes se dan cuenta, y era un ejemplo que tenemos justamente con Mauricio, hay campos de emprendimiento adicionales. Entonces, tú puedes hoy en día tener acceso a herramientas de captura de movimiento que te permiten a un bajo costo o a un mediano relativo costo tener tu propio stage de captura de movimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí vuelvo al tema de, ok, ¿cómo costeo mi captura de movimiento? Entonces, es también incluso una invitación a los profesores a que empiecen a vincular dentro de las clases de captura de movimiento temas incluso de, ok, sean de emprendimiento, sean de costeo, sean de finanzas, para que cuando el estudiante salga por lo menos con la idea de tener su propio set de captura de movimiento, decir, ok, ya sé por lo menos cuánto me cuesta y cómo puedo obtener un retorno de esta inversión.
Si nosotros lo miramos como un ciclo completo de aprendizaje, podemos manejarlo de esta manera. Tú las conoces y las aprendes a manejar en la academia, las ajustas y las exploras a tu antojo en casa y las perfeccionas como tal en la industria. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Es muy común que cuando nosotros como profesores por primera vez estamos mostrando la captura de movimiento, el estudiante dice, ok, solo existen dos roles, el que tiene el traje y el que le pica al botón de grabar. Es la primera percepción que uno tiene, pero ya lo vemos más adelante, cuando uno empieza a ver todas las carreras que existen, uno dice, Dios, es que hay incluso una persona que está todo el tiempo así, y dice, ay, se le cayó un marcador, y el tipo entra y se sale. Y todo el tiempo está así pendiente si se le cayó un marcador o no. Entonces, esto le pone incluso al estudiante un espectro mucho más amplio de cómo puede aplicar captura de movimiento ya en la vida real. Aquí vamos a hablar de un caso de éxito. De hecho, creo que por tiempo no nos va a dar para ver este video. Si nos da tiempo al final, lo reproducimos. Pero este fue un ejemplo en el cual unos estudiantes justamente en Javeriana dicen, yo tengo mi trabajo de grado. Yo ya sé, va a ser un corto. Ya tengo el personaje principal que se llama Gregorio, ya tengo los escenarios, ya tengo el rig, ya tengo el personaje, ya tengo todo. Y justamente cuando lo iban a empezar a animar, llega el sistema de captura de movimiento. Entonces nos dijeron, cuando se vaya a hacer el entrenamiento como tal, inviten a Juan y a Ricardo, son estudiantes, tienen su propio sistema, a ver si de pronto les da la idea de no trabajarlo con animación tradicional, sino con captura de movimiento. Cuando ellos empiezan a desarrollar este trabajo, y aquí voy a irme un momento más adelante, a ver, voy a dejarlo de fondo, nada más para que lo vean, porque aquí es interesante, justamente cuando ellos nos explicaban cómo desarrollaron la captura de movimiento por primera vez, nosotros nos dábamos cuenta que la forma en que ellos empezaban su proyecto, ni siquiera el 15% de todo lo que ellos decían, era captura de movimiento. ¿A qué me refiero con esto? Y qué fue interesante en este caso. Como ellos ya venían con toda su idea desarrollada, la guionización, el personaje, los escenarios, la narrativa, la captura de movimiento era solo la herramienta, no era el fin como tal. Y aquí viene también algo muy interesante que Juan y Ricardo nos ayudaron a entender muy bien cuando desarrollaron este proceso académico de caja de humo. El fin del corto nunca fue decir, lo hicimos con mockup. Yo sé cómo se hace el mockup. Yo estuve operando un sistema de 12 cámaras increíble, el que utiliza George Lucas, no sé. Ellos nunca se fueron por ese lado. ¿Por qué? Como les comento, ellos entendían muy bien que desde el comienzo ellos tenían que empezar a trabajar un flujo completo de trabajo y ellos lo único que identificaron fue, ok, si mi proceso tiene 7 eslabones, el número 5 es captura de movimiento. Yo reemplazo ese eslabón de animación tradicional a captura de movimiento. Pero como tal, el fin de este tipo de proyectos nunca fue mostrar, primero, que existe el mockup y segundo, que ellos sabían hacer mockup. ¿Por qué? Porque incluso era su primera aproximación. Entonces no era como, ya soy el experto, sino que ellos supieron manejarlo muy bien desde esta manera. De hecho, por si quieren checarlo más tarde, el proyecto se llama Caja de Humo, por si quieren buscarlo en YouTube. Incluso este corto alcanzó a aplicar para 2 festivales, no ganó, pero fue un proyecto que aplicó a festivales y estuvo presente rotando por varios festivales. Entonces lo que quería presentar básicamente con este ejemplo de Caja de Humo, esperen que ahora no me puedo salir, ya. Justamente era qué retos se enfrentaron ellos. ¿Por qué? Porque hasta ese punto hacia atrás no había ni estudiantes ni profesores en la universidad que habían utilizado captura de movimiento. ¿Qué teníamos? La información de la persona que viajó a entrenarnos a nosotros. Entonces, lo primero que se preguntaban era, ok, ¿cuánto mockup es mucho mockup? Y aquí quiero preguntarle si a los asistentes que han trabajado con mockup alguna vez han realizado tantas capturas que no tienen tiempo para revisarlas y para limpiarlas. Este es, digamos, el primer error en el que se puede caer. Y es que nosotros, como vemos que es un proceso rápido de adquisición de datos, no pensamos, ok, ¿y después cómo limpio esos datos? Entonces, lo primero que se debe tener en cuenta es nosotros debemos medir y enseñar al estudiante cómo medir cuánto mockup es mucho mockup. Lo segundo, ¿quién va a ser el actor? De hecho, a experiencia personal, yo soy ingeniero de sistemas. Yo no soy histriónico. Ahora porque ya me muevo un poco. Pero la primera vez que llega el sistema me dicen, Rodri, ponte el traje, muévete. Y yo hacía... se movía bien, pero ¿qué es lo que pasa? Que para el tipo de narrativa que ellos tenían, el personaje Gregorio era un señor de 70 años que había trabajado toda la vida en Ferrocarriles de Colombia.
Y es, ok, casting. Entonces fueron a la Facultad de Artes Escénicas y buscaron 3 estudiantes. Le hicieron el casting y dijeron, tú, José, tú quedas como Gregorio. Era una persona muy histriónica, que se sabía mover, pero que sobre todo, como tenía un background de teatro, sabía meterse en el cuerpo de una persona de 70 años que había trabajado toda su vida en los ferrocarriles nacionales de Colombia. Entonces, en este caso, también empezaron ya a involucrarse un poco en los procesos, digamos, de casting como tal. Tercero, ¿es mockup la herramienta correcta? ¿Por qué? Porque 2 días antes de que le dijéramos, listo, ustedes van a tener 6 días montado el mockup, 8 horas, y van a realizar todas las capturas que ustedes quieran, ahí fue cuando dijeron, híjole, no sabemos, esto puede ser un volado. ¿Qué es lo que pasa? En este caso ellos sí tuvieron asesoría externa de incluso una empresa mexicana, se llama HSG, que trabajaba con producción, que les hicieron unas 4 o 5 preguntas básicas y dijeron, ok, nos podemos ir por mockup. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hasta ese punto ellos tenían la posibilidad de decir, no, ¿sabes qué? No le voy al mockup, me regreso a realizarlo con animación tradicional y está perfecto. Lo que también tenemos que empezar a mirar nosotros es que aunque nosotros le mostremos al estudiante que la herramienta es innovadora, que funciona, que la utilizan las grandes industrias de animación y videojuegos, puede que no sea la herramienta que él busca y también enseñar al estudiante que está totalmente válido decir, ¿sabes qué? No la quiero usar en este caso. En este caso, con esas preguntas que les mencionaba, ellos lograron realizar este tipo de acciones. Y lo último, lo que les comentaba, si todo es nuevo, ¿quién nos va a guiar? En este caso, y aquí estoy hablando de hace unos tal vez 7 años, no existían herramientas que existen hoy en día. Por ejemplo, y esto lo va a mencionar seguramente Carlos el día miércoles, hoy en día tal cual existe, por ejemplo, la Virtual Production Academy. Es una academia 100% en español que te enseña, ok, ¿qué es Virtual Production? También está su contraparte para la captura de movimiento. Hoy en día existen muchas herramientas, hay webinars en YouTube que ustedes pueden encontrar donde les explica incluso desde cero, desde qué es captura de movimiento, hasta cómo realizo un marcaje para animación, cómo realizo mi limpieza y cómo exporto mi animación final o cómo la envío a un Unreal Engine. Entonces es interesante y esto se ata un poco con lo que mencionábamos del papel del estudiante, es hoy en día existen demasiadas herramientas que les permite a ustedes empezar a solucionar sobre todo la última pregunta de, ok, si todo es nuevo y no tengo a alguien que me guíe, ¿cómo ejecuto este tipo de proyectos como tal? El quinto, ya para empezar a cerrar. Hoy en día cuando hablamos de captura de movimiento, nosotros podemos cerrarla a 4 áreas específicas. La primera, animación para cine, animación para televisión. La segunda, animación para videojuegos. La tercera, animaciones para realidad virtual y sistemas embebidos de realidad virtual. Y cuarta, la producción virtual, en el cual, aparte de realizar la captura de movimiento del cuerpo, realizamos la captura de la cámara para hacer paralaje con escenarios 3D. Esto lo van a entender muchísimo mejor con el taller del Dr. Vilchis. ¿Qué es lo que pasa? Y esto es un elemento interesante. Hoy en día, creo que todos reconocemos, todas las empresas que están acá, ellos son los que hoy en día están buscando los perfiles. ¿Pero qué tipo de perfiles específicos? Este es un ejercicio que me gustaría invitarlos a que lo realicen, sea después de esta charla, sea... No, mentiras, viene el almuerzo. Bueno, después, realícenla después. Cada una de estas líneas que ustedes ven acá es un cargo diferente que involucra la captura de movimiento. Ahí seguro está el tipo que les digo que está con los marcadores ahí cuando se le caen al actor. Pero ¿qué es lo que pasa? Si el estudiante, antes de enfrentarse a un proceso práctico de captura de movimiento, por lo menos hace un barrio de, oigan, y si yo sé captura de movimiento, ¿dónde puedo trabajar? Primero, va a entrar con una mejor disposición de entender qué es la captura de movimiento y en el proceso académico va a decir, ok, si yo quiero irme por la parte de Technical Director, ¿qué rol debo jugar yo dentro de la clase? Entonces digo que yo soy como el director de piso, entonces yo le digo, yo dirijo al que opera el sistema, yo dirijo al que dirige al actor, yo dirijo a la persona que está pendiente, por ejemplo, de los marcadores. Entonces es un ejercicio interesante como profesor, tanto como estudiante, que antes de enfrentarse a un proceso académico de captura de movimiento, se tenga por lo menos en contexto de hoy en día, donde se busca la captura, dónde se utiliza la captura de movimiento y cuáles son las habilidades que esos estudiantes deben desarrollar. No solo habilidades duras técnicas, sino también habilidades blandas, que eso es un caso importante que empieza a trabajar, como en mi caso, cuando empezamos a tratar la captura de movimiento, pero de la parte del desarrollo del negocio. Entonces es bien interesante que se empiecen a trabajar este tipo de herramientas. Ahora, quiero cerrar con otro ejemplo, ese es un caso muy importante. Por lo general, cuando hablamos de captura de movimiento es, ok, Roy, tú nos decías en la diapositiva anterior que está Disney, está Rockstar Games, está Electronic Arts, está Lucasfilm como tal, pero ¿y Latinoamérica?
¿Cómo está Latinoamérica hoy en día? De hecho, incluso hagámosle zoom al mapa mucho más grande. ¿Alguien ha escuchado este estudio Spaceboy? Spaceboy es un estudio mexicano, están ubicados en Ciudad de México, en la Roma. Ellos hoy en día están trabajando la captura de movimiento tanto para videojuegos, con un videojuego que nació hace poco que se llama Hana, como con un corto que se llamó 1035, que cosechó, si no estoy mal, fueron 17 premios a nivel mundial, porque utilizaron, bueno, no porque utilizaron mockup, sino que utilizaron mockup dentro de ese tipo de aplicaciones. Y quiero compartirles rápido unos ejemplos para que ustedes los puedan checar. ¿Por qué me gusta mostrar esto? Porque cuando nosotros tenemos ese tipo de referencias, nos tendemos a lo que les decía, a Disney, a Electronic Arts, a Rockstar Games, pero hoy en día la industria de Latinoamérica, sobre todo México, está jalando muchísimo la animación. El ejemplo que ustedes ven a la izquierda fueron algunos de los movimientos que se realizaron para una producción audiovisual, el medio es algún tipo de promo que ellos hacen, y el de la derecha, que justo se acabó, es el que utilizaron para videojuego. Pero para que ustedes sepan que hoy en día en México ya hay empresas que utilizando sistemas de captura ópticos están desarrollando animación y desarrollando videojuegos. ¿Qué es interesante con ese tipo de empresas? Que están sobre todo a desarrollar vínculos de socio formador con las universidades. Entonces aquí un poco la invitación también va hacia las universidades para que desarrollen también este tipo de convenios. Y permítanme paso a la siguiente. Este es incluso también un mapa de a nivel de Latinoamérica de cómo se está empujando. Y aquí vamos a encontrar básicamente 6 polos, lo que llamamos polos regionales de desarrollo de captura de movimiento o de producción virtual, en el cual encontramos en Argentina se encuentra un estudio llamado Animar. Es el estudio mockup más grande de América Latina, tiene 62 cámaras, capacidad de capturar 5 actores de manera simultánea, están desarrollando muy bien la región. En Chile hay un estudio llamado Madi Films que empezó como una empresa de desarrollo de series y en un momento cuando tenían su stage lo migraron 100% a producción virtual. Es un foro que está en Santiago de Chile, tiene sus muros LED, tiene techo LED, tiene un sistema de tracking beacon para trabajar la parte de realidad virtual, perdón, de producción virtual. Y en Brasil encontramos a Globo, creo que todos ubicamos a Globo como una empresa de producción fuerte, tradicional. Ellos también desarrollan la captura de movimiento. Recientemente en Colombia se acaba de fundar el Parque Tecnológico de Innovación San Fernando en la ciudad de Cali, donde también adquieren recientemente un sistema óptico tanto para la academia como para apoyar la industria local. En República Dominicana hay un estudio que se llama Quita Sueño, que durante más o menos unos 15 años se enfocó 100% en producción de cine y televisión de manera tradicional, pero aproximadamente hace unos 2 años y medio, casi 3 años, empezaron a involucrar en sus flujos de trabajo la captura de movimiento. Y aquí en México, como les mencionaba, Spaceboy cuenta con uno y justamente Azteca ya está cerrando los últimos detalles para empezar a involucrar en todo su proceso tanto la captura de movimiento como la producción virtual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros mezclamos este panorama con las diapositivas que mostramos antes, decimos, ok, Latinoamérica está en un momento casi que ideal para empezar a explotar y explorar ese tipo de herramientas, pero sobre todo, como les mencionaba, que el estudiante tenga conocimiento de, ok, cómo puedo aplicarlo y cómo quiero ejecutarlo desde el entorno académico. Y ya para finalizar, justamente cuando hablamos de la transición de la academia a la industria, nosotros tenemos que garantizarle siempre al estudiante 2 cosas. La primera, permitir al estudiante desarrollar un criterio de decisión en el uso de la herramienta. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros nos vamos un paso hacia atrás, esto también aplica para inteligencia artificial 100%. No aplica solo para la captura de movimiento, sino también para la inteligencia artificial y para cualquier otro tipo de herramienta que queramos para desarrollar en un entorno creativo. Y el segundo, permitir al estudiante apropiar, crear y modificar como tal los flujos de trabajo. Y si mezclamos esto con la diapositiva donde estaban todas las carreras a las que se puede aplicar, si estos 2 elementos nosotros como profesores y como estudiantes sabemos garantizarlo, vamos a lograr suavizar esa transición de la academia a la industria. Ya como para cerrar un poco la idea, este tipo de herramientas hoy en día deben utilizarse como eso, como una herramienta para cerrar la brecha entre la academia y la industria y darle al estudiante un contexto general de cómo aplicarlas. Muchísimas gracias por su tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, creo que tenemos aún 2 minutos. ¿Alguna pregunta? Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Va. Ahí hay una.
Hablando de proyectos de estudiantes, pues normalmente no se caracterizan por tener el mayor apoyo económico, dado que somos estudiantes. ¿Cuáles consideras que podría ser una alternativa realmente viable en el aspecto económico para que un estudiante pueda incluir mockup en sus proyectos? ¿Cómo es su nombre? Benjamín. Benjamín, muchísimas gracias. En este caso, existen hoy en día algunos sistemas como los trajes inerciales que realmente no son muy costosos. ¿Qué es lo que pasa? Hablando de un prospecto, por ejemplo, un sistema de captura de movimiento óptico está alrededor de unos 60 a 70 mil dólares. Y es como que chance lo que tengo para mi almuerzo no me da para mis 70 mil dólares de mockup. Pero existen herramientas que incluso ni siquiera llegan a cruzar los $1000 y te permiten tener algunos trajes inerciales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú quieres empezar a apropiarlo o a trabajarlo desde un entorno de prueba, puedes empezar con ese tipo de herramientas cuando no tienes un presupuesto muy grande. Ahora, existen hoy en día, por ejemplo, VTC tiene ahorita un sistema que se va a utilizar para empezar a desarrollar los cursos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo interesante? Que tú puedes empezar a buscar cursos a los que puedes aplicar, en los cuales vas a utilizar el sistema de mockup, vas a desarrollar un proyecto y vas a generar dos tipos de experiencia. La experiencia de cómo operas el mockup como tal y la experiencia del flujo de trabajo. ¿Qué es lo que pasa? En este caso, si tú lo miras desde el lado de cómo quiero yo como estudiante desarrollar proyectos que me den experiencia, ni siquiera tendrías que comprar todo el sistema de mockup. Tú puedes, por ejemplo, si por alguna razón tu universidad lo tiene, buenísimo, pero si no, por ejemplo, como te comentaba, UETC, de hecho, justamente el sábado pasado inició un curso, 9 módulos, en el cual enseñan a hacer cine con mockup. Entonces, recomendación en este caso, estar muy atento de pronto a ese tipo de institutos como UETC que te brinda la oportunidad de tomar esos cursos y salir ya con la experiencia. ¿Alguien más tiene alguna? Va, pues muchísimas gracias por su tiempo, de verdad que rico que estén acá, gracias por la invitación y espero verlos pronto.